Bueno, buenas noches. Ahora nuevamente a cada uno y a cada una. Vamos a dar inicio a lo que es la clase. Ya estamos ya la mayoría. Primeramente, como les decía, creo que dándole gracias a Dios porque nos permite estar por acá otra jornada más, ¿verdad? Encomendémosle a Él la clase para que todo lo que vayamos viendo sea de mucho provecho, para que vayamos reforzando los temas que hemos estado viendo en las clases anteriores y pues lo esencial, ¿verdad? De que lo pongamos en práctica. Todo lo que nosotros estemos trabajando, tratemos de ponerlo en práctica. En esta jornada vamos a hablar un poquito siempre al momento de trabajar con lo que son la función indirecto, la función índice, la función coincidir. Y pues lo esencial es que nosotros vayamos viendo siempre de cómo ir creando formatos más automatizados, llamémoslo de esa forma, donde uno de los temas con los cuales vamos a iniciar la clase 6 es eso, ¿verdad? Poder trabajar o poder crear menús, en muchos casos catálogos, ¿verdad? Con lo que hemos estado revisando en las clases anteriores, aplicando la función índice, aplicando la función indirecto con la validación de datos, de que eso es lo que a nosotros nos va a servir mucho para poder hacer lo que es la automatización de los diferentes formatos con los cuales nosotros vayamos a estar trabajando. Antes de iniciar y a hablar del tema, vamos a ver, voy a preguntarle, vamos a ver, Fernando, ¿qué decíamos que hacía la función indirecto? Indirecto. ¿Sí? ¿Cuál es el trabajo de la función indirecto según todos los ejercicios que nosotros hemos estado viendo? Que no regresaba un valor de una columna y de una fila. Sí, es O eso creo, parte. o eso era índice. Ambas pueden hacer eso. Ambas pueden devolvernos un valor dependiendo de la fila de la columna o de la columna y la fila con la cual se vaya a estar trabajando. Okay. ¿Cuál era la característica esencial que tiene la función indirecto para poder trabajar? Para que pueda aplicarse, ¿cuál es la característica esencial que debemos de cumplir para ello? Que tiene que tener nombre el texto. Sí, eso es. Recuerden, gracias Fernando, recuerden de que para que la función indirecto pueda ser aplicada, lo primero, lo esencial es que debemos de definir el nombre a la celda o el rango de celdas que nosotros íbamos o vamos a estar aplicando. Porque la función indirecto lo que evalúa son los nombres definidos. Al tener un nombre definido, la función indirecto lo asocia y según cómo nosotros lo hemos implementado, así es el resultado que nos puede mostrar. Ahora, vamos a ver. Le voy a preguntar a Carla. Vamos a ver, Carla, a ver si me ayuda activando su micrófono. ¿Cuál es el trabajo de la validación de datos?
Carla. Él me está escribiendo, creo. Ok, vamos a ver, Omar. A ver si nos ayuda usted. ¿Cuál es el trabajo de la validación de datos, Omar? Bueno, sí, Alex, entre lo que yo comprendí, la validación de datos nos ayuda más que todo nos ahorra bastante trabajo porque nos ayuda a resumir bastantes necesidades que tenemos en el momento. Por ejemplo, al momento podemos crear restricciones, podemos crear listas sin necesidad de usar fórmulas en Excel. Ok, gracias, perfecto. Nosotros podemos, la validación de datos, pues prácticamente nos va a permitir a eso, a restringir los valores que se van a ingresar a una celda. Eso es lo esencial que nosotros debemos de tomar en cuenta. Ok, ya que estamos la mayoría, voy a dejar de compartir un minutito y me ayudan activando sus cámaras, por favor, para poder tomar captura. Vamos a ver. Vamos a ver que José Luis se está incorporando ahorita. Buenas noches, bienvenido José Luis. ¿Puede activar su cámara para poder tomar captura de pantalla, por favor? Gracias. Ok, vamos a cuenta de 3. 1, 2, 3. Ok, permítanme. Un minutito, un minutito. Ok, muchas gracias por su apoyo. Ok, entonces, continuando, hablábamos que la función, que la validación de datos nos va a permitir a eso, restringir los valores que se pueden ingresar en una celda. Esa restricción al utilizar la validación de datos, nosotros decíamos que hay tres tipos de mensajes que nos podía dar una validación de datos. Franklin, buenas noches. ¿Usted se recuerda cuáles son esos 3 tipos de mensajes de error que nos puede dar la validación de datos? Franklin, ¿se recuerda usted cuáles son esos 3 tipos? Buenas noches. ¿Se recuerda usted de esos 3 tipos de mensajes? Si no me recuerdo, uno era detenerse, advertencia, y el otro, si no me recuerdo. Información. Ese, correcto. Ok, gracias Franklin. Entonces, podemos decir que son 3 tipos de mensajes. Detener, advertencia e información. Detener no permite ingresar ningún valor que no esté dentro de los parámetros que se le han dado como criterio. Información y advertencia prácticamente son más flexibles porque decíamos que nos van a permitir ingresar los datos a la celda aunque no estén dentro de los parámetros o dentro de los criterios que nosotros hemos definido.
Eso es al hablar de lo que es la validación de datos. Y pues posteriormente hemos estado hablando esencialmente de la función índice, la función coincidir, que la función índice prácticamente nos va a devolver un valor partiendo de una fila y una columna. Al trabajar de esa forma, al poder interpretar, al poder nosotros decirle al programa por medio de la función índice, nos va a devolver un valor. Ese valor va a ir partiendo de la fila y la columna. La función coincidir devuelve la posición de un dato que se está buscando dentro de una base de datos, dentro de una tabla. Recordemos de que esa función a nosotros nos permite poder conocer si un dato está en la posición 1, en la posición 2, en la posición 3 y así sucesivamente. Al momento de unir las funciones índice a la función coincidir, lo que va a hacer o que lo que nos va a permitir es la función índice va a buscar un dato partiendo de una fila y la columna, de el número de la fila y el número de la columna. La función coincidir, como devuelve esas posiciones, se puede complementar, decíamos, para que de manera automatizada nos pueda mostrar, pueda darnos los valores que sean necesarios para poder mostrar el resultado que nosotros deseamos. Ok. Ahora, entrando un poquito a los temas que nos competen de la clase, al hablar de la creación de menús, utilizando lo que es la función indirecto. Acá es donde nosotros hablábamos o donde hacía la pregunta cuál es el trabajo o cómo es que nosotros vamos a poder enlazar, llamémoslo de esa forma, la validación de datos o en el caso la función indirecto para que nos dé un resultado. En este primer ejercicio, para que recordemos un poco, nos dice que se debe de desplegar por medio de lista el estado. Para municipio, al elegir el estado, deberá demostrar los municipios que pertenecen a dicho estado. Vamos a utilizar la hoja que se llama BD para este ejercicio. Ahora bien, aquí es donde se hace la pregunta, ¿qué se debe de aplicar? En algunos casos, bueno, ya lo hablamos, para poder desplegar el estado y que se muestre por medio de lista, lo primero que tenemos que hacer es aplicar la función, aplicar la validación de datos. Eso es lo primero que nosotros deberíamos de hacer, aplicar lo que es la validación de datos. Ahora bien, para poder aplicar la validación de datos, una de las cosas sencillas que se hacen es ir a seleccionar el rango de las celdas por medio de lista en la validación de datos, ¿verdad? Y con eso ya se nos despliega. Otra forma es definirle un nombre al rango. ¿Para qué? Ya no nos vayamos a la hoja a buscarlo, sino que ya directamente solo escribamos en la validación de datos el nombre del rango, anteponiendo el signo igual, por supuesto, para que nos dé el resultado. Lo mismo prácticamente hacemos para municipio, pero en el caso del municipio, recuerden de que para que la función indirecto reconozca los municipios de un estado, necesariamente debemos de definirle un nombre para que al definirle dicho nombre muestre el dato que se está solicitando. Entonces,
si todos tenemos abierto el ejemplo del ejercicio, en la hoja BD vamos a encontrar esto. El estado son los mismos que están acá, solo que va para cada uno, ¿verdad? El estado y los municipios que pertenecen a cada uno de ellos. En este caso, al aplicarlo aquí, no podemos aplicarlo utilizando la opción de crear desde la selección, porque puede generar algún tipo de, digamos, de error, porque vamos a tratar de llamar a varias celdas con el mismo nombre cuando está varias veces escrito. Entonces, lo primero, en el estado sí podemos aplicarlo, que se cree desde la selección, porque solamente son datos en particular con los que se trabaja. Colima, Jalisco, Michoacán, dice, y Nayarit. Todo eso se llama estado. Para Colima, debemos de seleccionar únicamente ese grupo y le asignamos el nombre. Colima. Hasta aquí. A este le Jalisco. Vean que son varios. Michoacán. Y aquí. Nayarit. Ok, ya que tenemos definido, recuerden que en el cuadro de nombres nosotros podemos desplegar el listado y pues basta con seleccionar uno de los nombres que ya se han definido y de manera automática nos hace la selección de dichos valores. ¿Vean? Ya de forma automática. Ya una vez que tenemos esto, aquí ya se nos hace más fácil aplicar la validación de datos. Recordemos, nos vamos a datos, la validación de datos, siempre por medio de lista, igual estado. Sin necesidad de irme a la otra hoja a poder seleccionar. Esto lo que hace es desplegarme un menú por medio de lista. En el caso, el menú acá, con los datos necesarios. Al tener seleccionado los datos acá, para el municipio, lo vamos a hacer por medio de la validación de datos. Ahora bien, Bessie, buenas noches. ¿Cómo haríamos para poder enlazar el origen para que me despliegue según el estado cada uno de los municipios que pertenecen a ese estado? Buenas noches, Alex. Si no me equivoco, sería con la función indirecta. Ajá. Indirecto. Ajá. En la casilla C8. Permítame. Ajá. Y de ahí, recuerden. Ok, gracias Bessie, pero antes que todo recuerden, nosotros posiblemente vamos a conocer o conocemos el formato con el cual se está trabajando, pero suele suceder que en el caso, el usuario que va a trabajar con con el formato que nosotros creamos, en muchos casos no va a saber qué es lo que tiene que hacer. Por eso es bueno, no lo voy a colocar por cuestiones de tiempo, ¿verdad? De colocarle el mensaje de entrada,
personalizar aquí qué es lo que va a aparecer cuando se le dé clic a esa celda, ¿verdad? Como también es importante que configuremos y personalicemos el estilo de mensaje que va a aparecer. Si es un estilo de tener que no permita ingresar ningún otro valor, personalicemos el título y el mensaje que nosotros queremos que se muestre. Importante tomarlo en cuenta, ¿verdad? Ok, le damos a aceptar y de esa forma, como Bessie nos comentó, ya nos va a ir mostrando todo lo que representa al estado, el ejemplo aquí de Jalisco. Si eligiéramos Nayarit, nos va a desplegar todo lo relacionado a ese estado. Entonces, con esto prácticamente al ver decimos, ah, ok, el trabajo está bien hecho porque nos ha mostrado el menú con los datos que nosotros necesitamos. Nos ha creado, como se le denominan, las listas dependientes. Las listas dependientes que, en el caso, para que se muestre el dato, depende de la función indirecto y del nombre definido para asociarlo y así mostrar el resultado pertinente. En este segundo ejercicio, si nosotros lo tomábamos en cuenta, ¿verdad? Si desplegábamos los datos aquí, nos tiene que mostrar el resultado pertinente. Ahora bien, aquí vean que me da el error, no hay nada, porque lo que tenemos que hacer primero es, en el caso aquí, configurar la validación de datos para que el origen me reconozca estos dos listados. Hombres y mujeres. Hacemos lo mismo que el ejercicio anterior para ir creando la lista dependiente, ¿verdad? Para ir creando el menú. De que, ok, si en este hay mujeres, como nos dice la indicación, cuando se elija un tipo de listado, hombre o mujeres, deberá de desplegarse los listados correspondientes a cada uno de esos nombres definidos. Prácticamente aquí nosotros hacíamos el mismo procedimiento. Nos íbamos a la validación de datos, la función indirecto, ¿con qué vamos a aplicar la función indirecto? Con la celda donde nosotros escribimos o seleccionamos en base al menú la asociación desde el indirecto. Primero, aquí me dice, el origen actualmente evalúa un error. ¿Desea continuar? José Luis, ¿por qué cree usted que me ha aparecido este error al aplicar la función indirecto con la celda B16? ¿Tendrá alguna idea usted? Déjame revisar. B16. Podría ser que el nombre no sea el mismo. No sé si se me ocurre, pero no. Tengo dudas. Okay. Una de las situaciones es eso, ¿verdad? De que posiblemente en uno de los datos haya un espacio y por eso pueda que reconozca ese error. Pero no creo que sea eso, porque si usted recuerda, para que se despliegue el menú o el listado de lista de mujeres o lista de hombres, se seleccionó el rango de esas dos celdas. Por eso podríamos descartar en el caso ahí de que sea porque hay un espacio en blanco entre esos textos, digámoslo de esa forma.
Entonces, ahí evalúa un error. ¿Está malo? No está malo lo que hemos hecho. Porque la forma de la aplicación de la función es la correcta. Antes de darle sí o no, gracias José Luis, vamos a ver, Mauricio, a su criterio, ¿por qué cree que nos ha aparecido ese error? Pues yo diría que por lo que dice el compañero, fíjese, como que hay algún espacio o el nombre, o sea, hay algún error con los nombres. Por eso quizás la función no lo reconoce, diría yo. Un error en los nombres de lista de mujeres y lista de hombres para usted. Algo así pienso yo. Tendría que, bueno, yo revisara cómo están guardados, ¿no? El nombre de las matriz, no sé cómo se le llama. Ajá, ajá. Digamos, de la base de datos. Ajá, exacto. Ok, perfecto. Gracias, Mauricio. Vamos a ver una opinión más. Vamos a preguntarle y vamos a ver dónde queda el dedo. Ahí estoy apuntando con el dedo. ¿Dónde queda? No estoy viendo, me quedo aquí. Dina. Vamos a ver, Dina. Pues yo coincido con mis compañeros que debe de haber un espacio o algo en el nombre que eso hace de que nos dé la advertencia, pues no error, sino que es como la advertencia de que hay que corregir. Exactamente. Nos da el símbolo de la advertencia. Aquí le podríamos dar que no para que no siga con la validación de datos. Pero en el caso, le vamos a dar que sí, porque la estructura, la aplicación está correcta. Le vamos a dar que sí. Si tratamos, aquí sí me despliega hombres y mujeres. Recuerden de que aquí el rango lo he tomado desde acá. Diferente fuera, lo voy a hacer aquí aparte, lo voy a hacer aquí. Diferente fuera que yo hiciera algo como esto. Igual, colocara lista, espérame que se me fue. Lista, guión bajo, mujeres, y diera un espacio como ejemplo, punto y coma, y colocara lista, guión bajo, hombres. Si fuera así, aquí sí podríamos decir que hay un error, porque de manera posiblemente involuntaria, yo agregué ese espacio en blanco. Y que el encabezado de la base de datos no tiene ese espacio en blanco. Ahí sí la función indirecto me podría reconocer como error y no darme el resultado pertinente. Pero, como para este ejemplo, yo lo tomé desde los encabezados, entonces eso está bien. Está bien. La función indirecto está bien implementada, porque así tiene que ser. Y como le di a aceptar y me dice que evalúa el mismo error, le voy a dar que sí. ¿Qué es lo que nos ha hecho falta? Definirle el nombre a los rangos. Esto es lo que nos hacía falta. Recuerden que la función indirecto, que en el caso el concepto que no se nos olvide, o la forma de trabajo de la función indirecto, que para que pueda ser utilizada debe de haber un nombre definido, el cual la función indirecto asocie con una celda en particular. Si no existe un nombre definido,
la función indirecto no va a funcionar. Por eso es que si nosotros vamos a ver el nombre definido, no hay ningún nombre definido para el listado de hombres, listado de mujeres. No hay. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Definirle el nombre desde la selección en la fila superior con los encabezados. Le damos a aceptar. Y si yo voy a ver aquí, miren ahora, si me aparece. La función estaba bien implementada. Lo que pasó es que no estaban definidos los rangos. No se le había definido el nombre al rango pertinente. Por eso es que no nos daba. ¿Vean ahora? Sí. Queda claro ese punto, ¿verdad? En donde lo importante es definirle el nombre para que la función indirecto pueda reconocerla como tal. Eso que no se nos olvide. ¿Algún comentario que tengan o alguna pregunta? ¿No? Ok. Aquí pues prácticamente lo que vamos a ver es lo mismo, ¿verdad? Aquí podemos definir, crear la validación de datos por lista para que despliegue esto acá. Nos despliegue el nombre del curso. Un ejemplo, Excel avanzado. Para que aparezca de forma automática aquí el nombre del curso. Amílcar, según lo que hemos visto a su criterio, ¿cómo implementaríamos la función indirecto? Porque con la que vamos a trabajar, ¿cómo se implementaría la función indirecto para que al reconocer el nombre de forma automática me dé el cupo disponible? Aquí no sería igual indirecto, ¿verdad? Seleccionando la celda G39. ¿Lo aplicaría con la validación de datos o sin la validación de datos? Con la validación de datos. Si lo aplicáramos con la validación de datos, veamos, podríamos hacerlo así. Usted me dijo aplicando la función indirecto con G39. Sí. Le damos a aceptar. La fórmula actualmente evalúa un error, lo mismo. Lo mismo, vean que en el caso no es necesario desplegar por lista porque solamente un dato corresponde a otro dato. Un ejemplo, cupos disponibles corresponde a Excel básico. Entonces, lo que podríamos hacer aquí, vamos, quiero ver. Aquí, seleccionamos. Primero, recuerden definir los nombres en la columna izquierda. Con respecto a la columna izquierda, vamos a ver algo. Ahora sí, si aplicamos la función indirecta con G39, no nos da el resultado acá. Entonces, vamos a quitar la función indirecto de la validación de datos y la aplicamos directamente sobre la celda. Indirecto con respecto a este de acá. Enter. Y para Excel avanzado dice que hay 5 cupos. Para Progra 2 hay un cupo. Para el Excel básico
hay 10 cupos. Y para el intermedio hay 12 cupos. Tomemos en cuenta que para poder aplicar lo que es la validación, la función indirecto, si es que hay datos múltiples en un rango definido, si hay datos múltiples, sí es importante trabajar por medio de lista. Pero, como en el ejemplo aquí, que solamente un dato es el que pertenece al nombre que se le ha definido, no es necesario utilizar la validación de datos, basta y sobra aplicar la función indirecto, como he hecho el ejemplo acá, y Excel le va, ok, el valor que corresponde al contenido de la celda G39 es el número tal. Y ese es el valor que nos está devolviendo. Este ejercicio les va a quedar de tarea a ustedes. Para que ustedes lo realicen, lo voy a marcar acá. Ese va a ser de tarea. ¿Qué es lo que van a hacer aquí? Pues prácticamente lo que hemos visto anteriormente. Van a crear un menú tipo lista con los datos de la tabla. En el caso, en la marca, tienen que desplegarles Samsung, LG, Motorola, Sony y Apple. Esos son los que se les van a tener que desplegar por marca. Y según la marca, por medio de lista tienen que desplegárseles todos los modelos pertinentes a cada una de las marcas. Eso es lo que ustedes van a trabajar en este ejercicio, ¿verdad? Según la marca, tiene que desplegarles por medio de lista los modelos que pertenecen a cada una de las marcas. Ese es el que les va a quedar de tarea para que ustedes lo realicen. Ok. Vean. Vamos a hablar y aplicar otra celda, otra función que puede ser también muy interesante. Dependiendo de cómo nosotros queremos aplicar o queremos utilizar los datos, así es como nosotros podemos implementar las diferentes funciones. Nos dice de que en las indicaciones que vamos a realizar la sumatoria según el país que se elija. Vamos a aplicar la función suma y la función elegir. Vamos a aplicar la validación de datos para que en el país se desplieguen los 3 países, ¿verdad? La función coincidir para que nos devuelva el número al cual pertenece en la posición cada uno de los países. Ahora bien, ¿qué es lo que va a hacer en el caso aquí la función elegir? Lo primero, como ustedes ven en este ejemplo que les estoy colocando aquí, vamos a realizar una suma. En esa suma, vamos a indicarle al programa que elija según el código del país, según la posición, en el caso si viéramos con la función coincidir, que haga la suma de los valores según ese país y que nos dé el resultado pertinente. Ok. Para país, lo básico que hemos hecho siempre, bueno, no lo básico, ¿verdad? Pero el procedimiento que hemos hecho siempre
para lista. Uno de ellos, elegir directamente el rango y ahí se nos despliega cada uno de ellos. Ahora yo necesito que Excel me dé la posición o me devuelva la posición de ese código, de ese país con el cual yo quiero elegir y mostrar esa posición. Bessie, ¿cómo aplicaríamos ahí la función coincidir? Voy a ver el chat. No. Perdón. Ok. Igual coincidir. Sí. Nuestro valor buscado sería el país, ¿verdad? Sería Ajá. el 4. Ajá. Para la matriz buscada. Sería la matriz donde se encuentra el código del país y los países. Sería así. Desde B5 a C7, ¿verdad? Ok. El tipo de coincidencia. Exacto. Exacto. Ok. Gracias, Bessie. De esta forma, trataríamos nosotros de poder mostrar la posición correspondiente al código de país, según el país que se elija. Ahora bien, ¿cuál es la regla que se debe de tomar en cuenta para poder utilizar un ejemplo, la función coincidir? ¿Cuál es una de las reglas que se debe de tomar en cuenta cuando se aplica la función coincidir? ¿Alguien se recuerda? Que son parte de los argumentos, por supuesto. Alcira, ¿usted se recuerda? Okay, no sé si en este caso, bueno, según lo que hemos visto, no sé si se tiene que utilizar índice con coincidir, es como para complementar. Es por lo de las filas y las columnas. Podríamos hacerlo, sí, en un dado caso, estaríamos buscando, digamos, por medio de dos valores, por poner un ejemplo. Pero para este ejemplo, solamente se necesita que devuelva, un ejemplo, el país Chile, cuál es la posición. En el caso 1, 2 o 3, como ejemplo, ¿verdad? Entonces, al aplicar la función aquí, hay un dato que se debe de modificar en esos argumentos. ¿Se recuerda usted cuál podría ser ese dato, Alcira? No sé si sería en este caso el número de la columna del lugar que se está buscando. Valor buscado o la matriz buscada. Vean que lo importante que para mí es que lo analicemos y veamos en muchos casos, ok, a dónde pueda estar el criterio que nosotros o el dato que debemos de modificar.
según el argumento, digámoslo de esa forma, que deberíamos de cambiar. Vamos a ver, Sara, no sé si usted se recuerda cuál era, según los argumentos de trabajo, cómo debíamos de tomar en cuenta los datos o los argumentos al momento de aplicar la función coincidir. ¿Alguien se recuerda? No sé si alguien puede activar su micrófono y comentarnos qué dato es el que podrían cambiar ustedes de los argumentos. Bueno, yo lo hice, Alex, y yo solo elegí, digamos, de la C5 a la C7. Ok, gracias, Mauricio. Bueno. Aquí es donde está el detalle. Si yo lo hago así, yo le voy a dar un Enter, me va a dar NA. ¿Por qué me va a dar el NA? Porque cuando nosotros trabajamos con lo que es la función coincidir, recuerden de que decíamos en las clases anteriores, cuando vimos la introducción a esta función, que al aplicar la función coincidir, únicamente vamos a seleccionar el rango de celdas, que corresponde al valor que estamos buscando. En el caso aquí, lo único que tendríamos que seleccionar es la columna C. Los datos que encontramos desde C5 a C7. Al hacerlo de esa forma, ok, la función coincidir va a buscar la palabra Chile. Y Chile está en la posición número 3. Y en base a eso ya tengo el resultado que necesito. Ok. Espero que recordemos, ¿verdad? De que al aplicar la función coincidir, única y exclusivamente debemos de seleccionar los rangos correspondientes al valor que estamos buscando. No toda la base de datos. Ok, con el total de ventas. Aquí nos dice de que al aplicarlo, vamos a hacer una suma que elija, me dice el número de índice. Así como nosotros aplicábamos las clases pasadas, se recuerdan de que al aplicarlo, un ejemplo, la función índice como referencia, seleccionábamos los rangos pertinentes, ¿verdad? Y que al seleccionar los rangos pertinentes, ahí nos decía ya el último dato, qué número es el que íbamos a elegir. Aquí pues prácticamente esta función de elegir hace un trabajo, digámoslo que relativamente similar, en donde el valor del índice, yo fácilmente puedo escribir el número 3. Pero eso significa que la función no es automatizada, sino que es una función rígida que nosotros tenemos que irlo a modificar de manera automática, de forma manual. Pero como yo quiero que todos mis formatos sean, que se actualicen o muestren los datos de manera automática o dinámico, voy a seleccionar la celda E6 para que, según yo elija un país, la función coincidir devuelva la posición y ese dato es el que trabaje el número de índice de la función elegir. ¿Qué valores son los que vamos a trabajar?
este primer rango, este segundo rango y este tercer rango. Cierro un paréntesis para la función elegir y cierro paréntesis para la función suma. Ok. ¿Será que está bien? Podríamos decir que sí. Si vemos la estructura de la función, está bien hecho. Le damos un enter. ¿Será que si hacemos la sumatoria, un ejemplo de Chile, nos da 32.768? Ahí está el resultado. Eso, no, mire, pero ahí es una suma básica la que ha hecho. Sí, es una suma básica. ¿Qué pasa si yo aquí elijo México? Es la posición 1 y ven que de forma automática me da el resultado. ¿Será cierto que México tiene esa suma? El total. Veamos. Aquí vamos a poner para los tres. Estos son los totales de la suma de cada uno de los rangos acá. México, Perú, vean que cuadra, como también Chile. Aquí cuadran los valores. Y vea que lo he hecho de forma más automatizada. Este tipo de ejemplos, en dado caso, si ustedes manejan, si son jefes, son supervisores y quieren ver el trabajo que llevan, en el caso, el personal que ustedes tienen a cargo, y más que todo, si trabajan con metas, en un dado caso, ustedes pueden ver y aplicarlo esto. Porque de esa forma, ustedes tienen la base de datos con el personal que está a su cargo. Voy a elegir un ejemplo a Mauricio. Mauricio da la posición de un solo y vemos, ok, a la fecha Mauricio ha vendido tanto. Podríamos poner, si ustedes van creando el formato, un ejemplo, pueden colocar algo que vaya con relacionado a la meta y lo que le haga falta. Si la meta son 50,000, por poner un ejemplo, con respecto a la falta sería de la meta, un ejemplo menos la venta, el total de las ventas. Todavía le faltarían 16,142 para poder llegar a la meta. Vamos a ver a ver si cuánto es lo que le hace falta. A ver si le hace falta todavía para llegar a 18,302. Y así sucesivamente, ¿verdad? Podemos hacerlo de una forma automatizada. Les doy un ejemplo de cómo ustedes, este formato tan básico, sabiendo implementar de manera adecuada las diferentes funciones, podemos hacer que nos sirva para nuestro trabajo diario. Y un ejemplo puede hacer eso. Para el personal que pueda trabajar en base a metas, ustedes pueden hacer esto, hacer una pequeña tablita con los datos de los empleados que trabajan con base a meta. Poner una tablita, algo similar aquí, para que al elegir, al hacer la suma, les dé cuánto es el monto que tienen vendido a la fecha, cuánto es la meta y cuánto les falta todavía para poder llegar. Forma de cómo se podría trabajar, ¿verdad? Ok, con esto, este ejemplo les voy a borrar acá. Nos vamos a tomar el receso. Así que son las 8:05. Tomémonos el pequeño receso de 5 minutitos para que se puedan estirar, puedan tomar agua, etcétera. Así que nos vemos en 5 minutitos.
Ok. No sé si tendrían alguna pregunta con este tema o estaríamos claros. Ok. Por mi parte, claro. Ok, gracias. Gracias, Desi. Vamos a ver. En este otro ejercicio, vamos a aplicar la función índice y la función coincidir. Vamos a aplicarla para que, según el nombre y el mes, nos muestre, en el caso, la suma de las ventas. Lo vamos a trabajar de esta forma. Les coloco el ejemplo de referencia de cómo se va a aplicar para que en un dado caso nosotros lo tomemos en cuenta. Y la forma sencilla de poderlo realizar. Ok. Entonces, al aplicarlo, lo que vamos a tomar en cuenta, vamos a tomar el ejemplo que aparece aquí. Vamos a tomar estos datos y los vamos a poner un ejemplo acá, que sería este, con el mes, ahí aparece el mes de abril. Vamos a poner el mes de abril. Acá. Ahora, hay que tomar en cuenta, al momento de trabajar con esto, índice. La referencia con la cual vamos a comenzar a trabajar. Para el ejemplo, vamos a trabajar única y exclusivamente como matriz. Vamos a elegir el rango de celdas de las ventas. Eso es lo que vamos a tomar. Vamos a aplicar un coincidir. Al aplicar este coincidir, se va a aplicar de una manera diferente a como lo hemos visto, en donde para poder mostrar un dato en base digamos, a una fila y a una columna, utilizamos dos coincidir. Y en base a eso nos da el resultado pertinente. Pero si nosotros vemos este ejemplo, en este ejemplo, ambos datos los podríamos encontrar en la fila. ¿Por qué? Porque tanto el nombre como el mes están en filas. No podríamos tomar alguna de las columnas porque no existe una columna que represente enero, febrero, marzo, abril, etc. Por eso, una variante de cómo nosotros poderlo aplicar es esta que vamos a ver. En el caso, nos dice que debemos de colocar un número, un ejemplo, acá el número 1, para que cuando haga la búsqueda, el valor buscado que vamos a tomar en cuenta o con el cual se va a trabajar debe de ser el primer valor 1. Ahora, dentro de esto, vamos a cerrar entre los paréntesis
lo siguiente, y aquí es donde va a ir tomando los valores en base a ese número 1. G29 es igual, ¿qué quiere decir esto? Que si este nombre lo encuentra en todo ese rango. Que encuentre en el caso todos el nombre que está en G29 en los rangos de C29 a C52. Al encontrar lo que son esos rangos, vamos a tomar el asterisco como comodín. Se le denomina así, de comodín. De que lo que va a hacer va a ser permitir que la función coincidir pueda utilizarse de una manera diferente a como se ha utilizado comúnmente, ¿verdad? En donde al momento de que nosotros trabajamos con lo que es la función coincidir, nos permite trabajar con un valor. En cambio, este comodín nos va a permitir poder seleccionar dos rangos diferentes. Y hacemos lo mismo. Entre paréntesis, vamos a colocar que si encuentra el dato que vamos a escribir en H29, que lo busque en ese rango de celdas. Todo esto es la matriz buscada. Todo eso es la matriz buscada. El valor buscado. Ahora nos hace falta la coincidencia exacta. Cerramos un paréntesis y cerramos otro paréntesis. Si nosotros lo hiciéramos de esta forma y le damos Enter, nos va a dar un error. Porque la función en sí como tal, así como la hemos colocado, no va a encontrar qué hacer con respecto a los datos que se están mostrando acá. ¿Qué es lo que podríamos hacer? Lo que se hace, está en el punto número 3, es hacer un cálculo matricial. El cálculo matricial es que de forma automática Excel le agregue tanto al inicio como al final de una función los símbolos de llave. Antepuesto al igual y al final. Para poder hacer eso, tenemos que hacer la combinación de teclas Control Shift Enter. Al hacer esto, y si la función está bien estructurada, lo que nos va a hacer es eso. Mostrarnos los resultados correspondientes a ella. Si nosotros buscáramos aquí estos 2 de abril, quiero ver. No, pero aquí como es en base a aquí, no podríamos contarlo todo directamente porque si no es que en base a un nombre. Vean, aquí lo tenemos. Está este de enero, febrero. Vamos a ver si marzo tiene. No tiene marzo y tiene en abril. Vamos a ver este de aquí y vamos a ver si nos da el resultado. Voy a copiar en el mes de febrero. Vean, de forma automática me busca el valor de los 8,000. Esto, sí, dígame. No se puede realizar por lista, por validación de datos. Vamos a ver. Al trabajarlo con la validación de datos, todo aquí, un ejemplo.
hay un detalle. Si usted ve, al hacerlo así, aquí está, vamos a ver, aquí está el Terry que habíamos visto acá. Lo tenemos aquí, pero aquí abajo vuelve a estar. Tendríamos que nosotros, para poder hacer esto, sacar dentro de este dato de acá una vez el nombre, para que me muestre la validación solamente una vez ese nombre que está aquí. Pero como aquí al hacer la selección tenemos todos, nos aparece esto. Otra forma es que aquí fuéramos escribiendo uno por uno. En no sé qué, punto y coma, el otro nombre, punto y coma, y así sucesivamente. O, como les repito, tendríamos que evaluar qué función podríamos utilizar para que no me muestre todos los valores duplicados, sino que solo me muestre de todos los valores duplicados una vez el nombre. Y de esa forma aplicarlo en la validación de datos por medio de lista. Por eso es que lo escribí así. Como hay varios nombres repetidos, al hacerlo por lista me despliega todos esos nombres. Lo mismo pasaría con mes. De que al desplegarlo por mes, nos dé ese resultado. Pero buena pregunta. Les va a quedar de tarea que investiguen ustedes cómo hacer que dentro de una base, si hay varios nombres repetidos, que en la validación de datos solo muestre un nombre. Les va a quedar de tarea. Ya me dio una idea. Gracias, Alcira. Gracias. No, lo vamos a investigar y vamos a ver cómo salimos ahí. Si podemos hacer... lo vamos a investigar. Vamos a ver cómo hacer para que si hay varios nombres repetidos en una validación de datos, solo nos muestre uno. Vamos a ver si hacemos el tiempo ahí para buscarlo y poderles explicar esa parte. Pero sí queda claro la forma de aplicación de esta manera la función índice y coincidir, en donde única y exclusivamente va a tomar en cuenta que se está trabajando solo con valores en filas, no en columnas, sino que en filas. Por eso utilizamos el comodín, como se le denomina en casos del asterisco, al aplicarlo en funciones. Como matriz en el ejemplo aquí, como matriz buscada para que nos dé los diferentes resultados o lo busque, como el ejemplo aquí en este rango de celdas, que busque tal nombre pertinente. En el otro rango de celdas que busque tal dato pertinente y hacemos la combinación cuando son cálculos matriciales o búsquedas matriciales, Control Shift Enter y nos da el resultado. Solo le damos Enter, nos va a dar error porque no va a encontrar cómo aplicar. Control Shift Enter. Si nosotros habilitamos la función, las llaves de manera automática se pierden, se quitan. Pero sin darle clic y vemos la función en la barra de fórmulas, ahí vamos a ver de que dichas llaves se colocan anteponiendo el signo igual y al final. Y tenemos el resultado pertinente. ¿Tendrán alguna pregunta o comentario? No. Ok. Vean este otro. En este otro ejercicio necesitamos lo siguiente. Si ustedes ven,
tenemos el nombre del cliente, tenemos la fecha y las ventas. Lo que necesitamos en este ejercicio es de que busque los datos, en el caso de las ventas, pero partiendo del mes y el año. Si nosotros vemos aquí, está la fecha completa, día, mes y año. Aquí hacemos una cadena de funciones que nos van a permitir poder realizar dichas acciones. El ejemplo, la función índice y coincidir, que es donde se va a tomar el dato con el cual se va a trabajar. En coincidir, vamos a colocar la función verdadero como valor buscado. En la matriz buscar en, los que ya trabajamos anteriormente en el curso anterior con la función texto, recordemos que la función texto lo que hace es convertir a texto o a un formato en específico los valores o ciertos datos con los cuales nosotros podamos trabajar. Entonces, cuando nosotros vamos a aplicar, ahí está el ejemplo mayo 2019. Pudiéramos decir, pero es que al aplicarlo puede ser casi imposible, o cómo hacer para sacar o para extraer el mes y el año de una fecha que tiene día, mes y año, y hacer incluso que la función que lo reconozca y nos muestre el resultado pertinente. Ok, entonces, igual índice nos dice, seleccionamos, en el caso aquí, la matriz en donde va a buscar o va a mostrar el resultado. En el caso sería el valor de las ventas. Aplicamos la función coincidir, recuerden, para que devuelva la posición del dato con el cual se va a trabajar. El valor buscado, la función verdadero, la matriz, vamos a utilizar la función texto. Recuerden, incluso ahí nos dice, perdón, la función texto convierte un valor en texto con un formato de número específico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Al utilizar la función texto, ¿qué es lo que vamos a convertir? Todos los datos que estén comprendidos en el rango de C59 a C75. Ese es el valor que se va a evaluar y que, según el dato que se seleccione, se le tiene que aplicar el formato. ¿Qué formato va a ser? Mes y año. Cierro paréntesis para la función texto. Ahora, otra función texto. ¿Para qué? Para que en el caso seleccionemos un ejemplo F59, el dato que podamos escribir ahí también lleve el formato de mes y año. Tipo de coincidencia exacta. Cierro paréntesis aquí para la función coincidir
y cierro aquí para la función índice. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer todo eso que hemos hecho? La función índice va a utilizar esa matriz para que nos dé el resultado. La función coincidir, al trabajar con lo que es la función coincidir, nos va a dar un valor verdadero si cumple todo lo relacionado, un ejemplo, a la matriz. Que al convertir el rango o aplicarle a este rango el formato de mes y año, como también al valor que se va a buscar en un dado caso aquí, al valor que se va a buscar de F59, aplicando ese mismo formato. Y pues nos tendría que dar el resultado así. Ahora bien, si yo le doy un Enter, aquí es donde viene el punto en que, ok, me volvió a dar el mismo error. Si nosotros lo analizáramos, y creo que para muchos podría suceder esto, al verlo y analizarlo, ¿a dónde puede estar el error del por qué no me dé el resultado? Si solamente le doy Enter. En muchos casos, cuando nosotros aplicamos, cuando nosotros trabajamos o interactuamos con todo esto, analizamos esta función como matricial. Control Shift, cálculo de matrices, ¿verdad? Como en caso se le menciona. Control Shift Enter y ahí ya nos da el resultado. Mayo 2019. Vean. Tenemos el dato acá. Eso es lo que nosotros deberíamos de tomar en cuenta. Al aplicarlo así, en muchos casos se me olvidó el Control Shift Enter, puede tener sus desventajas, ¿verdad? Al momento de poder realizar este tipo de funciones, porque en algunos casos es de buscar la manera en ser más específicos en los valores con los cuales se está trabajando o se quiere trabajar. ¿Vean? Digamos que yo quisiera hacer una suma. Voy a poner aquí el ejemplo, suma. Vamos a ver qué sucedería. Aquí estoy inventando ahorita. Tendríamos que analizarlo bien. Una suma de todo lo de mayo 2019. Control Shift Enter no nos dio. Tendríamos que evaluar la forma de aplicar la función suma para que al evaluar todo esto nos dé el resultado que necesitamos. En julio nos da este valor, pero vamos a tomar en cuenta que en otros casos hay más valores correspondientes a julio. Por eso les digo que una forma, si al aplicarla así, tiene su desventaja y es donde se debe de analizar qué otro dato se puede agregar dentro de esta función para que realice búsqueda más especializada de los datos o de los valores con los cuales nosotros estemos trabajando. ¿Tendrán alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Inquietud? Alex, porque en la opción que dice mes coloca julio 2019 y en fecha está por día, mes y año. En el caso del ejemplo,
digamos que el objetivo del ejemplo acá es que nosotros veamos que podemos extraer, utilizando la función índice y coincidir, valores no necesariamente completos, como la fecha que aparece ahí, que como les decía al inicio del ejercicio, de que ahí aparece completamente día, mes y año. ¿Sí? Pero una forma de cómo nosotros podemos rescatar ciertos valores al hacer todo este procedimiento es que tomemos en cuenta solamente el mes y el año. Se me olvida. Y que nos dé el resultado. Por eso acá el objetivo del ejemplo es que nosotros podemos extraer información, no necesariamente tomando los 3 datos que nos dice aquí, sino que única y exclusivamente lo podemos hacer con 2 datos, aplicando todo el formato necesario a ese rango de celdas. No sé si más o menos a eso iba su pregunta, Alcira. Sí, y no realiza la suma si hay fecha repetida, hay 2 montos del mismo mes. Eso es lo que les mencionaba, de que yo cuando estábamos viendo eso, les dije, vamos a intentar a ver si nos da la suma de todos estos valores que correspondan a mayo de 2019. Al hacerlo no nos da o no hace la suma. Aquí es donde les mencionaba que tendríamos que evaluar qué dato se podría ingresar o modificar dentro de toda esa función para que realice, en el caso, esta indicación de hacer una suma. Vean que si nosotros en un dado caso nos vamos metiendo más, digamos, a tratar de mejorar una función para que dé un resultado, al irlo haciendo, se va haciendo mucho más complejo y el análisis tiene que ser más profundo en un dado caso, ¿verdad? Para que muestren los resultados. Esto es lo bonito de Excel, que al trabajarlos es de bastante análisis, al trabajar con funciones. ¿Alguna otra pregunta o comentario con este ejercicio? ¿No? Ok. Está este ejercicio en donde hay 2 bases de datos. Necesito que poder trabajar que según el vendedor el mes y un ejemplo el año 1 o año 2, me muestre el monto. Aquí voy a necesitar la ayuda de cada uno de ustedes para resolver este ejercicio. Con respecto al vendedor. Bueno, estos 2 primeros. Sí, lo voy a hacer así rapidín. Vamos a aplicarle por medio de lista una validación de datos a lo que es el vendedor por medio de lista para que me despliegue los nombres de los vendedores. Fácil. Ahí están los nombres de los vendedores. Para el mes vamos a hacer lo mismo. Vamos a aplicar la validación de datos por medio de lista con respecto a los meses. Ya tenemos aquí. Ahora, lo que vamos a hacer aquí es aplicar la función índice
Pero para aplicar esta función índice, que tenemos dos bases de datos, vamos a utilizar la función índice como referencia. ¿Sí? Y si ustedes recuerdan que como referencia teníamos que elegir según la cantidad de tablas, así los valores con los cuales iban a trabajar. Si lo hacíamos por medio de lista, 1, 2, que representa al año 1 y al año 2. Ahí está. Ok. Ahora quiero saber el monto. Vamos a ir haciéndolo por partes. Voy a solicitar la ayuda de cada uno de ustedes para ello. Vamos a ver. Según los nombres aquí. Mauricio, ¿cómo iniciaríamos esta función? Para poder trabajar acá. No recuerdo muy bien, pero creo que con índice. Ok. Índice. En el caso acá, Fernando, ¿cómo haríamos para poder trabajar lo que es el tipo de referencia? Porque vamos a trabajar con esta segunda opción, con índice en modo de referencia. ¿Cómo hacemos para poder referenciar acá los datos con los cuales vamos a trabajar? Fernando. Sí, aquí estoy, Alex. Va. ¿Cómo lo haríamos? Pues no tenemos que seleccionar la matriz, ¿verdad? Sino que en este caso tenemos que seleccionar una referencia. Ajá. Recordemos al momento de trabajar las referencias. Una referencia puede ser una celda, pero como aquí trabajamos digamos, con dos bases de datos diferentes, entonces aquí las referencias tendrían que ser un rango específico de celdas. ¿Cuáles serían esos rangos con los cuales trabajaríamos? ¿Los rangos serían los meses? Aquí, recuerde que hay año 1 y año 2. Para hacer aquí un ejemplo, para ayudarle, en referencias, vamos a seleccionar el rango correspondiente a los montos. El rango completo. Exactamente. El rango completo, punto y coma, y este otro rango. Pero cuando veíamos un ejemplo similar a este, Fernando, ¿se recuerda usted qué teníamos que hacer con esos rangos que seleccionábamos? Seguíamos con... No recuerdo, Alex. Va, perfecto. Gracias, Fernando. Aquí, esto decíamos, este rango, teníamos que encerrarlo entre paréntesis. ¿Sí? Encerrarlo entre paréntesis. Perfecto. Vamos a ver. Vamos a ver acá. Alcira. ¿Cómo haríamos para poder devolver el número de fila? Ok, en este caso, como hay que devolver sería, no sé si se tiene que ingresar la de coincidir. Ajá, vamos a ver. Vamos a ver según cómo nos indique usted. Ajá, ¿cuál sería el valor buscado? Sería meses.
Porque se está buscando entre los meses para devolver. Sí, puede ser una de las referencias, pero recuerde que en el caso lo que estamos buscando es el número de fila. ¿Sí? Dentro del número de fila, ¿cuáles estarían representando las filas? ¿Los meses o los nombres? Que en el caso serían los vendedores. Serían los nombres. Exactamente. Entonces, ¿cuál sería el valor buscado dentro de la tabla consolidado que estamos generando? Vendedor sería C. No veo el logro. C107 sería. Ok, perfecto. La matriz buscada. ¿Cuál sería la matriz buscada aquí? El nombre acá de los vendedores. ¿Coincidencia? Exacto. Cierro paréntesis. Con eso ya tenemos el número de la fila. Amílcar, ¿cómo sería para el número de columna? A su criterio, partiendo digamos, la función anterior. Partiendo del primer coincidir, digamos. Omar, a ver si nos apoya usted. Sí, con gusto. Para indicar el número de columna, vamos a repetir a similitud cómo encontramos el número de fila. En este caso sería coincidir. Colocaríamos la celda C108. Ajá. Tomaríamos el rango desde enero a abril. Ajá. Y así encontraríamos el número de... Perfecto. Gracias. Con este segundo coincidir, lo que estamos haciendo, voy a darle enter ahorita, voy a ver que sí. Lo que estamos haciendo es, ahí está. Es buscar en base a las columnas. Ahora, lo último que nos haría falta es el número de área. El número de área, recuerden que va a ser en base a el número de rangos seleccionados que nosotros hemos hecho. En el caso, tenemos dos tablas, esta rango 1 y esta es el rango 2, del año 1 y el año 2 respectivamente. Aquí decíamos que podemos escribir de forma manual el año que necesitamos que se muestre, o si lo queremos hacer más automatizado, seleccionamos la celda con la cual se va a hacer la referencia. Le damos enter y Laura en el mes de enero del año 2 dice que las ventas fueron de 5,000. Quiero ver a Ernesto. Vamos a ver Ernesto en el mes de marzo del año 1. Al ver Ernesto, marzo 2100. Y si lo vemos acá, se aplica también.
se aplica acá. De esa forma, completamos nosotros este otro ejercicio, en donde seleccionamos un vendedor, un mes y una tabla correspondiente a los respectivos rangos, recuerden, y de esa forma nos da el resultado pertinente, utilizando toda esta función. Este les va a quedar de ejercicio a ustedes. Prácticamente el mismo procedimiento anterior, ¿verdad? En donde utilizando o aplicando la función índice y coincidir, mostrar según su producto, tendría que ser, según su producto, los precios. Aplique validación de datos por medio de lista para mostrar el producto. Un ejemplo acá, van a aplicar la validación de datos con respecto a estos productos. ¿Qué es lo que quiero saber? Un ejemplo, si aquí yo le coloco, digamos, tuerca M20, de forma automática me dé el precio unidades, ¿ven? Cada uno de estos y el precio del paquete. ¿Por qué lo hiciéramos esto? Porque en un dado caso, digamos que esta base de datos está oculta y yo solamente quiero el resumen. Al seleccionar aquí, me tiene que mostrar todos los valores de forma automática. Esto es lo que vamos a hacer. Ok, entonces este ejercicio último de hoja Ejer 1 es la que van a tener de tarea ustedes. Ahora bien, viene una función, digamos, bastante interesante. En esta función voy a necesitar, o vamos a necesitar, que nos dice, calcula la comisión del vendedor según categorías y áreas. Según estos dos, según categorías y áreas, según estas dos columnas, necesito que me haga, digamos, una operación. En la comisión calcula el total de la comisión por venta. ¿Qué quiere decir esto? De que cuando apliquemos la función aquí en la comisión, si en un dado caso yo eligiera centro frituras, al elegir centro frituras, vamos a tener que crear una función para, vean que aquí es uno solo, pero aquí está separado. Al hacer esto, digamos, si yo elijo Ana de frituras sur, por poner un ejemplo, o de centro frituras, vamos a ver centro acá. Ana, tendríamos que ver dónde está Ana centro frituras, porque está fritura sur. Aquí un ejemplo, está el 5.1%. Haríamos el cálculo de ese 5.1% por esto de acá y nos va a dar el resultado. Tenemos que concatenar categorías y áreas para aplicarlo en la función indirecto. Y convertir a tabla según el título de cada tabla de vendedor de la comisión. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Como vamos a aplicar la función indirecto, pues prácticamente tenemos que convertir a tabla o aplicarle nombre a cada una de ellas, desde estos comisiones que están aquí por vendedor. Esta que está aquí de referencia es para que veamos que en un dado caso Carlos y Sergio están en norte, según cada uno de estos, en el centro están estos nombres, en este están en oeste está este otro.
y que ven un ejemplo, este dice que es Sergio. Sergio está en este, pero también está Carlos. Tendríamos que ver en este, aquí está Carlos. Ok, pero acá lo que tenemos que hacer, lo primero es este rango convertirlo a tabla. Cada uno de estos rangos lo vamos a convertir a tabla. Después que lo hayamos convertido a tabla, cada una de estas, vamos a tener que cambiarles el nombre. ¿Por qué vamos a tener que cambiarles el nombre? Porque lo que hace Excel es que le define un nombre predeterminado. ¿Cuál sería ese nombre predeterminado? Tabla 1, tabla 2, tabla 3, tabla 4, tabla 5, tabla 6, etcétera. Y vean que aquí hay varias tablas con las cuales vamos a trabajar. Entonces, tenemos aquí, este es el último. Tenemos nombre definido. A esta, vean que le he puesto tabla 1. Nosotros le vamos a llamar centro-frituras. A esta otra. Se le va a llamar centro-dulces. A esta siguiente, centro-jugos. A esta, norte-dulces. A esta, norte-frituras. A esta norte-jugo. Por cuestiones de tiempo lo voy a dejar hasta aquí, pero ustedes tienen que completar lo demás. Aplicarle este sur-frituras. Sur-frituras. Ok. Lo he aplicado hasta esta. Le voy a dar un colorcito aquí para diferenciar. Ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Cuando vamos a aplicar lo que es la función igual buscar v, el valor buscado. ¿Cuál va a ser en el caso el valor buscado? Tendría que ser el nombre del vendedor. Vamos a ver cómo vamos a interpretar esto aquí. Ahora, la matriz buscar en. La matriz buscar en, vamos a utilizar, decíamos, el indirecto. El indirecto, pero viene aquí el detalle de que no hay un nombre junto que diga centro-frituras, centro-dulces, centro-jugos, sino que categoría y área están separadas. Jugos y centro, que es el área, un ejemplo, está separado. Frituras y centro está separado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Voy a seleccionar la celda C2, que que corresponde al área. Lo vamos a concatenar con el guión bajo, concatenarlo con frituras.
¿Para qué he hecho esto? Para concatenar el ejemplo frituras, sur-frituras. Eso es lo que yo he hecho ahí. Entonces, al tener acá el indicador de columnas, sería el número 2. Y la coincidencia exacta. Posiblemente, como no he terminado todos, puede que me dé un error. Pero ya vamos a ver. Así analizándolo, al aplicar la función buscar v, va a buscar el nombre Ana. ¿A dónde lo va a buscar? Utilizando la función indirecto, hemos concatenado, hemos unido sur-frituras, lo hemos concatenado, para que represente el nombre que le hemos dado a cada una de las tablas. Entonces, digamos que si lo tenemos aquí y le damos Enter, le voy a aplicar el porcentaje acá, me dice que Ana de Sur Frituras tiene 5%, 5.1%. Lo que voy a hacer, le voy a aumentar 5.1% acá. Y ahí está, miren. Digamos que fuera Pedro. Pedro, en frituras, bueno, siempre tiene el 5.1%. Cualquiera de los dos tienen la misma comisión. Vean. Pero todo esto lo vamos a multiplicar por la venta correspondiente. Y aquí hacia le ponemos el símbolo de dólar para que me muestre acá. Lo que hace es este 5.1% lo multiplicamos por el valor de las ventas y nos da el total. No sé si más o menos les queda claro la forma de aplicación de esta forma diferente de hacer búsquedas concatenando celdas. ¿Tendrán alguna pregunta o comentario? ¿No? Vale. En la otra clase, si Dios lo permite, ¿verdad? Para la clase 7, de entrada vamos a ver este ejemplo por si ustedes tienen dudas. Recuerden, al momento de aplicarlo, así un resumen rapidito, al utilizar la función buscar v, buscamos la celda A2 en el ejemplo, que es el nombre del vendedor, que son este que representa acá. La matriz buscar en, hemos definido a cada una de las tablas, le definimos el nombre, centro-frituras, sur-frituras, norte-jugos, pero en la tabla de datos no está de esa manera, sino que están separadas. Lo que hicimos es que para que la función indirecto reconozca esos nombres, hemos concatenado tanto el área con su categoría, separándola con el guión bajo, como le hemos definido los nombres a cada una. Si encuentra esa concatenación sur-frituras, entonces esta tabla va a decir la función indirecto, nos va a devolver el valor que está en la columna 2, con un ordenado falso, que es la coincidencia exacta, y ahí tenemos el resultado. Eso es lo que vamos a trabajar. Si tienen dudas,
Igual, recuerden, podemos hacer asesoría, podemos, o me pueden consultar directamente, no hay ningún problema. Voy a dejar de compartir un momento y será posible que activan sus cámaras. Me apoyan, por favor. Vamos a ver. Y Sara, ¿será que? Ahí está, gracias. Solo faltaría Katia, a ver si nos apoya habilitando su cámara. Muchas gracias. Ok, vamos a ver. 1, 2, 3. Permítanme, ahí estamos. Ahí está. Ok, gracias. Ok, jóvenes, con esto estaríamos finalizando la sesión. Agradecerles inmensamente su apoyo, su participación, ¿verdad? Y pues, si Dios lo permite y nos da la vida, nos vamos a ver pasado mañana. Cuídense, que pasen una feliz noche, descansen. Muchas bendiciones. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, cuídense. Buenas noches.